Buen día, doctor. Mi nombre es Agustín Carvajal, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí del sexto semestre. En este video voy a realizar la presentación y discusión de un caso clínico sobre traumatismo craneoencefálico. Dicho caso clínico es una lesión cerebral traumática penetrante como resultado de un ataque de gallo. Como una pequeña introducción, mencionar que el traumatismo craneoencefálico es común en niños y que puede provocar la muerte o una morbilidad considerable en casos menos severos. En los signos comunes que incluyen esta afección se encuentran los dolores de cabeza que pueden estar asociados con náusea y con vómito, una función motor espontánea que se encuentra reducida, un tiempo de reacción más lento y, enfocándonos en la población pediátrica, una falta de voluntad para participar en el juego. Además, también puede existir una pérdida de conciencia y en el caso de que se necesite el diagnóstico y tratamiento de este tipo de afecciones, se requieren imágenes oportunas en casos moderados o en casos severos. Y cuando existe deterioro neurológico, es necesario realizar una prueba sistemática e inmediata que abarca desde la cuarta hasta la octava hora después de haber sucedido la lesión. Como presentación del caso, tenemos a una niña de 10 meses, la cual se presentó en el departamento de emergencias de un centro académico de atención terciaria. Esto 2 horas después de ser atacada por un gallo en un gallinero. Durante el ataque, los padres manifiestan que fue picoteada en la cabeza varias veces. En primera instancia, fue trasladada de la escena de la lesión a un pequeño hospital local, en el cual se evidenció una herida de tipo punzante en el cuero cabelludo, en el área frontal paramediana derecha, la cual se cerró con pegamento para la piel. Aquí podemos observar la imagen de la herida, en la cual se evidencia que es un corte pequeño aparentemente y que no parece comprometer el tejido cerebral. Bien, en el momento en que se encontraba en el hospital local, la niña estaba completamente alerta y neurológicamente irrelevante. Debido a esto, no se realizó ninguna prueba diagnóstica de imagen, por lo que la niña fue dada de alta inmediatamente. Sin embargo, se aconsejó a los padres que buscaran atención médica urgente en el caso de que la niña desarrollara algunos síntomas de red flag o bandera roja, tales como alteración de la conciencia o comportamiento inusual o irritable. Cuando la niña se encontraba en casa poco después, sufrió una crisis epiléptica focal la cual afectaba al brazo izquierdo. Además, vomitó varias veces y posteriormente desarrolló una desviación persistente del ojo conjugado. Seguido de esto, fue llevada al centro de atención terciaria y aquí la niña se encontraba en estado de somnolencia con una hemiparesia izquierda. Las pupilas eran isocóricas, redondas y aún reactivas a la luz. No se encontraba ningún defecto pupilar aferente relativo. Tampoco hubieron déficits sensoriales aparentes. Se realizaron estudios por imagen, específicamente una resonancia magnética en T1 y en T2. Dicha resonancia reveló una hemorragia intraparenquimatosa en la región frontal derecha subyacente a la herida de tipo punzante, con unas dimensiones totales de 5.6 por 3.8 por 3.7 centímetros. Además de esto, hubo edema perifocal, ligero desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral de la lesión y compresión consecutiva del ventrículo lateral derecho. En esta primera imagen de la resonancia magnética realizada en T1, en el cual se evidencia una hipointensidad que marcaría la lesión y alrededor de esta una gran hiperintensidad de este lado y pequeña hipointensidad de este lado. Así como también se mencionaba la desviación de la línea media. En un corte sagital realizado la resonancia magnética en T2 podemos observar la lesión, en este caso con isointenso con relación al parénquima cerebral y alrededor, es decir, perifocal a la lesión, se puede evidenciar una hiperintensidad.
En cuanto a la tercera imagen, una resonancia magnética, un corte coronal en T1 nuevamente, aquí sí podemos observar una hipointensidad leve en contraposición contra el parénquima cerebral, el cual tiene una hipointensidad alrededor y como se puede evidenciar, también existe una leve desviación de la línea media hacia el lado contralateral de la lesión y el compromiso del ventrículo lateral derecho, el cual se encuentra un poco comprimido. Debido al rápido deterioro clínico y los hallazgos de las imágenes realizadas, la niña se sometió a una evacuación emergente del hematoma a través de una craniotomía osteoplástica. Dentro de la operación, se observó una fractura de cráneo que no estaba desplazada en el área parasagital derecha de la fontanela anterior. La dura madre se rasgó en el sitio de la fractura y hubo un sangrado venoso activo. También hubo un daño contusional y por presión en el parénquima cerebral subyacente, por lo cual se realizó una pequeña corticotomía para evacuar el sangrado intraparenquimatoso. No se observaron vasos contorneados o patológicos y la niña fue transferida a la unidad de cuidados intensivos pediátrica después de realizarse la operación. Aquí podemos observar una imagen del gallo, el cual fue el causante de la lesión traumática cerebral en la niña de 10 meses. Al saber que fue el gallo el autor de los picotazos y que éste puede tener algunos patógenos que pueden causar una infección, se consultó a un centro veterinario especialista para obtener asesoramiento sobre cuáles son esos posibles patógenos bacterianos que pueden haber contaminado la herida y desencadenar un proceso infeccioso. Estos patógenos se establecieron en Escherichia coli y bacterias grampositivas como enterococos o especies de bacilo. Debido a esto, se empezó un tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona intravenosa, ampicilina y metronidazol. Además de que se tomó un hisopado del pico del gallo infractor para la identificación microbiológica. Aquí hubo evidencia de un crecimiento moderado de Streptococcus beta-hemolíticos y también de Escherichia coli. También se evidenció un crecimiento de bajo nivel de especies de pseudomonas que también fue demostrada mediante el mismo estudio. En cuanto a la resolución del caso, el estado neurológico de la paciente mejoró después de la cirugía, por lo que fue transferida a un centro de rehabilitación hospitalario en edad temprana. También la hemiparesia del lado izquierdo había mejorado y el tratamiento antibiótico, que en primera instancia fue intravenoso, se tornó oral a coamoxiclav y cotrimoxazol durante 4 semanas más. La niña estuvo en seguimiento 2 meses después de la lesión y se observó una alteración leve de la motricidad fina del lado izquierdo. El estado clínico de la paciente y el desarrollo fueron por lo demás irrelevantes y apropiados para la edad de la misma. En cuanto a la discusión del caso, sabemos que las lesiones por mordeduras de animales son comunes en todo el mundo, no solamente enfocándonos a las aves, sino también a otros tipos de animales. Sin embargo, este tipo de lesiones rara vez causan afectaciones intracraneales o intraparenquimatosas en cuanto hablamos del cerebro. Las gallinas domésticas son muy comunes en nuestro medio y rara vez son peligrosas, por lo que son consideradas aves domésticas. Sin embargo, en ciertos periodos específicos, como por ejemplo en la reproducción, pueden volverse defensivas o agresivas. También, en el caso de los gallos, pueden volverse agresivos cuando se trata de proteger su territorio. Las lesiones oculares y las perioculares son manifestadas por diversa literatura médica, las más comunes en cuanto a ataques por aves se refieren, y pueden ser bastante graves y provocar pérdida de visión en el ojo lesionado, así como también procesos infecciosos. Sin embargo, los ataques letales, como el caso anteriormente descrito, de aves rara vez se encuentran. Específicamente, enfocándonos en los gallos, estos son bien conocidos por su comportamiento agresivo y muchas veces asociado con la territorialidad, la cual al momento de verse afectada
puede resultar en ataques contra humanos, sobre todo con los niños, los cuales son una población que corre un gran riesgo de padecer lesiones que ocurren particularmente en la cabeza debido a los picotazos o a las espuelas que estos gallos puedan propiciar. Entonces los niños en su inocencia pueden de manera involuntaria irrumpir en el territorio del gallo y estos a su vez pueden tornarse agresivos y provocar diversas lesiones en la humanidad del niño. Tales lesiones por ataques de gallos a menudo se centran en los ojos, siendo estos los más frecuentes como mencioné anteriormente, y algunos se han asociado con fracturas de cráneo e infecciones oculares posteriores. Es importante tener en cuenta también que la evolución de la anatomía y las propiedades específicas como de la edad del cráneo, la cara, el cerebro y los músculos del cuello hacen que los niños sean susceptibles a todos tipos de lesiones que no se encuentran en los adultos. También mencionar que el cráneo infantil es menos rígido y las suturas abiertas funcionan como articulaciones. Es por esto que los niños son más vulnerables a sufrir un traumatismo cráneoencefálico, aún así la causa sea más mínima que en los adultos. Enfocándonos en el ámbito más local, no es de conocimiento ajeno que en nuestro país muchas personas tienen aves de crianza, entre las cuales se incluyen las gallinas que son consideradas como aves domésticas. Esto sobre todo en las zonas rurales, las cuales sirven como sustento económico para muchas familias, pues hay personas que se dedican a esta labor de criar, vender y comercializar gallinas. En este contexto, y tomando en consideración el caso antes descrito, es de mucha importancia para todos tener en cuenta que aquellas aves pueden suponer un peligro, sobre todo cuando se encuentran en periodos específicos, como por ejemplo el de reproducción o cuando se invade su territorio. Bien, este peligro puede ser sobre todo para los niños, los cuales al ser atacados por este tipo de animales pueden sufrir varias lesiones, que van desde lesiones bien leves hasta lesiones severas en instancias extremas. Un sinnúmero de estudios han descrito lesiones que son de tipo oculares primordialmente y faciales provocadas por aves. Este estudio da a conocer uno de esos ataques con una particularidad, que se trata de una lesión cerebral por traumatismo y que los autores refieren no debe ser tomado con humor o con insignificancia. Es muy relevante este artículo, sobre todo en nuestro medio, pues existen en zonas tanto urbanas como rurales de nuestro país muchas personas que poseen de estos animales en sus patios y que al mismo tiempo tienen niños los cuales se consideran una población de riesgo para el ataque de estas aves. Es por eso que es muy relevante tanto para la comunidad médica como para la comunidad en general tener en cuenta este posible riesgo que se pueda enfrentar y que estas aves puedan causar sobre todo a los niños diversas lesiones que pueden ser leves pero que sin embargo también se pueden tornar graves y tener consecuencias fatales para la humanidad del niño. Aquí las referencias bibliográficas utilizadas para la discusión del caso. Muchas gracias.